Buenas tardes. Vamos a dar inicio ahora a las presentaciones de los diferentes proyectos de investigación de los integrantes del Seminario Permanente en Estudios del Agua del ITESO. Y primeramente voy a presentar a la maestra María Quinn Cervantes, quien hará pues, la presentación del proyecto con el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, y para el cual ya quiere estar aquí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me honra mucho empezar con esta parte del foro de los proyectos en los que hemos estado participando. Hoy voy a hablarles de un proyecto que ya concluimos, un proyecto breve, pero muy interesante y muy valioso, con el relator especial de los derechos humanos al agua y el saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, el doctor Pedro Arrojo. Y bueno, se los estoy presentando yo, pero se trata de un trabajo que realizamos en colaboración muchas personas. El doctor Mario Edgar López Ramírez, también miembro del Seminario en Estudios del Agua, del Seminario Permanente, yo misma, y también en una segunda parte, que ahorita les voy a contar un poco de cómo fueron las partes, la doctora Giovanna Ríos Godínez y el doctor Gerardo Pérez Viramontes. Pero bueno, se trata pues como de una… sí, un trabajo colaborativo que pues fue muy rico. Y básicamente el proyecto consistía en pues un apoyo que nos solicitó el relator, Pedro Arrojo, para la selección y documentación de casos que fueran emblemáticos o ilustrativos para estos dos informes que les pongo aquí, hacer las paces con los ríos y demás ecosistemas acuáticos como clave para garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, y el agua como argumento para la paz, el hermanamiento y la cooperación. Entonces, estos informes temáticos anuales, estos dos bueno, uno saldrá pronto ya como de manera oficial y el otro ya se publicó, pero estos informes recogen pues argumentos y casos de todo el mundo, y a través de mecanismos como un call for papers donde se puede contribuir y demás, es como se van alimentando. Pero pues además nos solicitaron o sea, como de manera específica este mapeo de casos en América Latina para que formaran parte, bueno, o sea, para ofrecerlos como insumo y que pudieran formar parte de los informes temáticos. Y bueno, sobre este primer informe, hacer las paces con los ríos y demás ecosistemas acuáticos como clave para garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el primer reto fue pues generar estos criterios de selección para pues ver cuáles casos sí podrían ser emblemáticos o ilustrativos, sobre todo pensado o sea, como en un escenario más amplio de lo que tenemos inmediatamente disponible en Jalisco o en México, sino pues cómo pues un poco poder proteger de nuestros propios sesgos en la medida de lo posible, y buscar casos que pudieran resultar relevantes. Y entonces construimos en trabajo colaborativo también con el maestro Miguel Ángel Montoya como pequeño esquema de formas claves en que se expresa la violación a los derechos humanos al agua y al saneamiento, CCE, por contaminación, concentración y expoliación. Y bueno, esto también tenía como esta contraparte de los grados de exigibilidad de los derechos humanos al agua y al saneamiento. O sea, como, pues primero partiendo de este reconocimiento internacional de la Observación General 15 de la Asamblea de las Naciones Unidas, y la Resolución 62-292, que es pues como sí, un fundamento principal, por así decirlo, de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Luego, ver si los derechos humanos al agua y al saneamiento estaban reconocidos en las constituciones nacionales de diferentes países de América Latina, si existían leyes secundarias que instrumentaran el reconocimiento de estos derechos, y si había organismos garantes de la tutela de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y bueno, de este lado, la contaminación, o sea, de diversas fuentes, pues, y de metales pesados, hidrocarburos, sedimentos, sales, minerales,
compuestos orgánicos, residuos orgánicos, nutrientes, o sea, como contaminación en un sentido amplio. La concentración, como la priorización y acaparamiento en el acceso y el uso del agua por parte de grandes usuarios, sobre todo agrícolas e industriales, el menoscabo de derechos de pequeños usuarios y usuarios domésticos. Y decidimos hablar de expoliación en vez de otros conceptos como similares como el despojo, porque no nos referimos únicamente a la expropiación de tierras, por ejemplo, por medio de violencia o desplazamiento forzado, sino también a mecanismos más sutiles y diversos, como la apropiación de territorio y aguas bajo leyes o normas, o bajo el cumplimiento a modo, es decir, un uso faccioso de la ley. Entonces, como para poder tener esta perspectiva más amplia, que no fuera como solamente el despojo en su sentido como más convencionalmente entendido. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Para esto realizamos una revisión y sistematización de los casos de los últimos 10 años en el Tribunal Latinoamericano del Agua, también para tener esta perspectiva más general y o sea, donde claro que hay muchos casos mexicanos muy importantes, pero también poder ver casos de otras regiones de América Latina. Y seleccionamos 5 casos con base en los criterios que les mostré, como una especie de checklist, o sea, como si algo presentaba contaminación, expoliación y concentración, y además había ¿cómo decirlo? Precedentes jurídicos en la exigibilidad, pues lo considerábamos como un caso emblemático. Y además hicimos una revisión y sistematización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2010 y 2023 para buscar todos los casos que refirieran, o sea, como de manera importante, a los derechos humanos al agua y al saneamiento, donde identificamos 10 casos. Y la siguiente, por favor. Y bueno, para el primer documento, para el primer informe, identificamos estos 5 casos y realizamos unas fichas donde el reto principal fue la síntesis y generar documentos breves que pudieran ser útiles para el relator y para su equipo. Y seleccionamos el caso de la cuenca Toyac-Zahuapan en México, en los estados de Puebla y Tlaxcala, el caso de contaminación del lago Atitlán en Guatemala, que vulnera los derechos humanos y ambientales de la población originaria maya y campesina, el caso de la construcción de la hidroeléctrica de Belomonte en Brasil y las afectaciones a los derechos de las comunidades originarias, el acaparamiento por parte de la provincia de Mendoza en detrimento del acceso al agua de los habitantes de la provincia de La Pampa en Argentina, y el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y bueno, pues como contándole un poco, en la anterior todavía, por favor, contándoles un poco de estos casos. En el caso de la Toyac-Zahuapan teníamos el precedente jurídico importante para la exigibilidad, que fue la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, en términos del modelo que les comentaba de concentración, contaminación y expoliación, pues hay un registro cada vez más robusto y cada vez más sólido de pues la relación que tienen los contaminantes de la industria con el aumento de las enfermedades crónicas y otras afectaciones a la salud. Y bueno, cito a Rosado Zaidi: la región en conjunto tiene una mortalidad por insuficiencia renal 21% por encima del promedio nacional. Asimismo, hay una mortalidad 50% superior en diversas malformaciones congénitas y 40% en parálisis cerebral. Y entonces este caso, sobre todo como considerando la cercanía de las personas viviendo cerca del río Atoyac-Zahuapan, aumentaban los índices de enfermedades crónicas. Y bueno, nosotros lo planteábamos como una priorización del agua para el crecimiento económico por el corredor industrial muy importante que hay en esa zona, por encima del agua para la vida. Y bueno, vinculado también con el modelo de urbanización de la cuenca, que ha implicado que sean precisamente las personas más empobrecidas quienes viven más cerca de los ríos Atoyac y Zahuapan, lo cual aumenta su vulnerabilidad a la exposición a estos contaminantes tóxicos y que se agrava por el desbordamiento de los ríos. Y bueno, podría también contarles de los otros casos, como justo un poco la lógica que fue agrupar estos 5 casos de la diapositiva anterior, era también tener distintos tipos de vulneraciones, distintos tipos de contaminación que pudieran darnos pues como un panorama
un poco más, o sea, definitivamente no exhaustivo, porque creo que con lo que hemos ya hablado de los principios de la agenda, de la presentación que tuvimos, da pistas de la complejidad del asunto del agua, pero pues por lo menos tener como una cuestión ilustrativa. Y bueno, luego posteriormente son estos los casos que identificamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también en la Corte Interamericana, en tanto emisión, ampliación de medidas cautelares y sentencias en estos países. Por ejemplo, los que tienen más de un año, o sea, se trata de la emisión de medidas cautelares y luego la ampliación para pues precisamente incluir a otros grupos vulnerables como adultos mayores, como mujeres embarazadas, en pues estos casos principalmente relacionados con contaminación y con afectaciones a la salud por la contaminación. Y bueno, en esto que les presentaba era sobre todo como en miras del primer informe temático del relator del derecho humano al agua y al saneamiento, y posteriormente trabajamos en el agua como argumento para la paz, el hermanamiento y la cooperación, y que es aquí donde también trabajamos con otros actores adicionales. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, uno de los primeros elementos que necesitamos fue pues precisamente la conformación de otro modelo teórico-metodológico para la selección de casos, no como bajo la misma lógica que el informe anterior, sino con un énfasis específico en la paz. Y bueno, hay muchas maneras de entender la paz, pero por la que nos orientamos fue hacia la paz imperfecta, como este asunto que va más allá de lo dual, como de hay paz o no hay paz, sino que aborda las complejidades posibles pues sí, de los conflictos y considera un escenario más complejo y toma en cuenta las dimensiones socioespaciales donde se desarrollan paralelamente los conflictos y violencias. Y entonces luego también como tomamos pues sí, la propuesta teórica del desarrollo a escala humana de Manfred Max Neef en términos de las necesidades entendidas como conflictos, los conflictos entendidos, perdón, como necesidades no atendidas, con satisfactores en el ser, tener, hacer y estar, y con bienes que pueden cumplir esos satisfactores. Y bueno, estas necesidades axiológicas, o sea, no son solo como necesidades en el sentido más evidente, o sea, la necesidad de no sé, alimento, como refugio y demás, sino la subsistencia, la protección, la participación, la creación, la identidad, el afecto, el entendimiento, el ocio y la libertad. Entonces, viendo los conflictos socioambientales y sociohídricos desde una perspectiva que no se limitara únicamente a como preguntas muy simplistas de ¿tienen agua o no tienen agua?, sino pues como todo esto que implica también. Y bueno, o sea, nomás como para ilustrar un poco estas cuestiones, o sea, pensar en las necesidades existenciales del ser, en la necesidad axiológica de la subsistencia, por ejemplo, es la salud física, la salud mental, el equilibrio, la solidaridad, el humor, la adaptabilidad. Y entonces, o sea, empleamos este modelo que nos permitía entender los casos o sea, como de manera mucho más compleja, pero a la vez o sea, todo fue un trabajo que desarrollamos a lo largo de 6 meses, entonces era un asunto de estar generando criterios que nos dieran, o sea, como decisiones más deliberadas y pensadas, al tiempo que pues estábamos trabajando un contrarreloj en la mayoría de las veces. Y bueno, estas primeras 5 necesidades axiológicas son las que encontramos tenían más relevancia en los casos que analizamos. Si pudieras pasar. Y bueno, también por petición del relator, la idea era centrarnos en conflictos transfronterizos y transregionales sobre la disponibilidad y distribución del agua, pues como una manera de entender esta cuestión de la paz, con cómo se gestiona, cómo se entiende, cómo se instrumenta la gestión del agua, cuando están involucrados 2 estados-nación o 2 provincias o 2 estados, en el caso de Jalisco, y trabajamos también con la Plataforma de Paz, Democracia y Derechos Humanos, que es una
organización incipiente de corte eclesial, con el CELAM, con AUSJAL también, y muchas otras organizaciones, para la búsqueda y recolección de estos casos que pudieran ser relevantes con los criterios que fuimos estableciendo. Entonces, a partir de un cuestionario que lanzamos, son, me parece, como 120 organizaciones que están vinculadas en mayor o menor medida a la plataforma Paz, Democracia y Derechos Humanos a lo largo de toda América Latina, para pues, poder como tratar de hacer esta recogida de casos. Sin embargo, la cuestión transfronteriza y transregional limitó mucho como la variedad de casos que podían surgir desde este encuentro. Y pues bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Los casos que seleccionamos para el documento fue el Zapotillo, con la construcción de la presa y el trasvase, y bueno, creo que en general es un caso con el que estamos más o menos familiarizados y familiarizadas. Y luego también el departamento colombiano en Caquetá, donde varios municipios se opusieron a la exploración de hidrocarburos en la Amazonía colombiana, y esto tenía como este carácter transregional o transfronterizo, no necesariamente por el municipio o el departamento de Caquetá en sí, sino por lo que implica la gestión de la Amazonía en términos pues, más amplios y muy sumamente complejos por los países que lo conforman. Y finalmente la gestión transfronteriza del acuífero Guaraní, que pues es el tercer acuífero más grande del mundo y está a lo largo de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, como pues un caso muy, muy relevante en términos de esta gestión transfronteriza. Y bueno, quisiera comentarles algunos elementos sobre estos tres casos. En el caso del Zapotillo, la defensa del agua y la resistencia territorial de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, que también ya han sido mencionados en otros puntos del foro el día de hoy, frente al posible desplazamiento por la construcción del megaproyecto hidráulico y la presa y el acueducto para dotar de agua a León, Guanajuato. O sea, este era el carácter transregional de cómo se gestiona el agua y de los conflictos que existen en torno a la gestión del agua entre Jalisco y Guanajuato en el marco de la presa del Zapotillo. Y bueno, desarrollamos cómo se construyeron distintas narrativas sobre el conflicto, como Conagua presentó una narrativa basada en argumentos técnicos inamovibles, o sea, como de la inevitabilidad de la construcción de la presa del Zapotillo, sobre todo como en las primeras etapas, y cómo las poblaciones establecieron una narrativa social que comenzó con la defensa patrimonial de su pueblo, pero trascendió a una narrativa social de no a las presas, sí a los ríos vivos. Y la transformación de este conflicto, porque justo desde el modelo de la paz imperfecta no se habla de la resolución de conflictos o sea, como que dejaran de existir, sino que se transforman a través de las adecuaciones técnicas de la infraestructura y la altura de la cortina de la presa, que, pues que podría garantizar que no se inundaran los pueblos. Y el plan de justicia firmado en noviembre de 2021 como pues una cristalización de esta transformación del conflicto y de pues estas disputas que hubo en torno al agua a lo largo de todos los años pues, en los que estuvo activo este conflicto. Y bueno, otra de los puntos a los que llegábamos con el caso de la presa del Zapotillo es la disparidad en recursos económicos, legales y simbólicos entre las comunidades, las instancias gubernamentales y las empresas. O sea, de cómo estas luchas o estos conflictos por el agua no suceden en una cuestión de igualdad de condiciones, sino que pues, son comunidades generalmente con recursos limitados, insisto, tanto en términos económicos como legales y simbólicos. Por ejemplo, pues la cantidad de normas estatales, nacionales, el derecho humano al agua, o sea, y cómo pues dificultan la denuncia y exigencia pues para personas que antes de que fueran a construir la presa a lo mejor no habían tenido contacto como con este tipo de sistemas complejos de pensamiento sobre cómo defender su derecho al agua, al medio ambiente, al patrimonio
y otras cuestiones. Y bueno, con respecto al segundo caso, a los municipios de Caquetá, pues también nos interesaba colocarlo porque resulta hasta cierto grado esperanzador, al igual que el caso del Zapotillo, porque se trata de un carácter pues preventivo, porque frenaron la exploración petrolera de la empresa Emerald Energy de capital chino, que pues contaminarían dos ríos afluentes al río Caquetá y al río Amazonas, y pues bueno, argumentaron el principio precautorio y la relación con la paz que tenía este caso en particular era importante porque se enmarcaba en el conflicto armado colombiano. Entonces eran familias que ya habían sido desplazadas por el conflicto armado en años anteriores y que pues cuando logran regresar a sus territorios entra la amenaza de la exploración de hidrocarburos. Ay, Cristo, perdón. Y pues hacen una serie de organizaciones comunitarias pues a nivel municipal, luego a nivel departamental e incluso a nivel nacional en Colombia, y logran restringir la licencia ambiental muy significativamente. Sin embargo, las personas organizadas en torno a este conflicto advierten del carácter frágil de esa restricción porque no se canceló la licencia ambiental, sino que se restringió importantemente. Y bueno, pues también en términos de la paz, como les decía, y el conflicto armado, pues el desarrollo de este proyecto estuvo permeado por actores armados, paramilitares y guerrilleros que ejercían presión sobre las organizaciones comunales y sociales. Entonces, pues bueno, también como dado el caso de éxito en una situación tan complicada, nos pareció importante ilustrarlo en estos documentos que construimos. Y bueno, la comunidad reunió evidencias técnicas, sociales y jurídicas y solicitó una audiencia pública ambiental, y junto con otras acciones jurídicas, sociales y políticas fueron lo que logró la restricción de esa licencia. Y bueno, en este caso también destacan los esfuerzos de gestión comunitaria del agua a partir del fortalecimiento y organización de acueductos comunitarios y cómo el agua fue el punto de encuentro en esta defensa. Y por último, la gestión transfronteriza del acuífero Guaraní, que como les decía es el tercero más grande del mundo y provee de agua de buena calidad para consumo doméstico y agrícola a más de 15 millones de personas. Entonces, algunas fuentes hablan de cómo este es el acuífero con mayor armonización y avances técnicos en la gestión, que fue el resultado directo de los esfuerzos de cooperación entre países que superaron sus diferencias técnicas e institucionales y la existencia de un sistema centralizado de tomas de decisiones con fondos específicos. Y bueno, se destaca también la participación de actores institucionales de diferentes ámbitos, funcionarios públicos relacionados con recursos hídricos, medio ambiente, relaciones internacionales, pero también académicos y también comunidades de base en mayor o menor medida, que sin embargo, como a pesar de estos elementos tan centrales, han encontrado dificultades en la implementación del acuerdo que se firmó en 2010 y entró en vigor en noviembre de 2020. Y bueno, ellos también advierten sobre los riesgos asociados con el cambio de uso de suelo, el aumento de la capacidad tecnológica para extraer agua a profundidades cada vez mayores, el contexto de sequía de la región y la limitación de la disponibilidad de aguas superficiales por este contexto de sequía, por lo que se espera la intensificación de la extracción del agua del acuífero para estos usos. Entonces también un poco como el caso del Caquetá, es un asunto también preventivo y también viendo a futuro y viendo cómo pueden defenderse pues sí, los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y pues bueno, estos dos documentos que construimos, que les cuento, o sea, como de manera muy breve, los hicimos llegar al relator, que también recibió pues muchos insumos de otros lugares del mundo, para pues sí, tratar de colocar estos casos que nos parecían muy relevantes en la discusión pública y en como pensado en América Latina, insisto, no solo desde una óptica nacional, para pues la realización de estos informes que el segundo informe está justo en el proceso de la publicación. Y bueno, eso es lo que yo tendría para compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias a María Quinn Cervantes por su presentación y tenemos un espacio para preguntas si alguien desea hacer alguna o un comentario. Acá adelante. Bueno, sí, ya. Muchas gracias, María, por esta presentación que, como bien nos dijiste al principio, es parte de un trabajo de mucho tiempo y de varias personas involucradas. Nos presentas un conjunto de casos para un informe y otro conjunto de casos para otro, sí, ¿verdad? Son dos diferentes. No sé qué tanto podrías abundarnos en términos ya propiamente de lo que pasó con esos casos en los informes, es decir, cómo sirvieron de insumos, qué hizo el relator de la ONU con estos casos eh, para alimentar, digamos, lo que él quería argumentar y decir en la ONU. Es decir, ¿qué relevancia tuvieron estos casos después o qué tanto tienes tú de información al respecto? Bueno, la información al respecto ha llegado como atropelladamente y por partes. El caso del Zapotillo sí es parte del segundo informe, o sea, como un caso de éxito de transformación de conflicto. También hay menciones a la hidrovía Paraguay-Paraná, que también está relacionada con el acuífero guaraní, o sea, como que también la abstracción en estos casos es un poco artificial, hay mucha relación entre los casos. El relator no tomó todos los casos que le ofrecimos, pero pues bueno, la versión completa del segundo informe está, bueno, por lo menos la última vez que supe, todavía por salir. Entonces no tenemos los datos completos de eso. O sea, sí, no estuvieron todos los casos que presentamos porque los informes son a nivel mundial. Entonces, pues bueno, para ciertos argumentos de la relación del bienestar de los ecosistemas acuáticos con la realización del derecho humano y el saneamiento, pues hablaba de Vietnam, de Congo, o sea, como así de grande es el alcance de ese informe. Sin embargo, pues sí hay algunas menciones a, pues por lo menos algunas de las regiones que trabajamos y que sobre todo con este segundo informe que hubo mucho más trabajo con organizaciones de base, pues fueron recibidos como con mucha esperanza y mucho entusiasmo por las organizaciones con las que trabajamos, sobre todo en términos del acuífero guaraní. Entonces, sí, más o menos. Sí, muy bien. Y por ahí se puede ver un video del relator en internet, está en YouTube disponible. De su presentación en la Asamblea de la ONU, de ambos informes. El relator es Pedro Arrojo Agudo. Sí, sí, sí. Pues sí, Estuvo bueno. aquí para inaugurar el Seminario Permanente de Estudios del Agua. No. No lo nombré, no, sí, Pedro Arrojo. Pedro Arrojo, y será nuestro conferencista de mañana a distancia. Y bueno, yo creo que aquí yo identifico dos cuestiones importantes. Una es las similitudes entre las problemáticas de agua en diferentes contextos geográficos latinoamericanos, problemas y conflictos, ¿no? Es decir, padecemos de cosas muy parecidas en diferentes escalas y medidas, pero a la vez, pues también hay casos de éxito identificables en todas las diferentes espacios, países, regiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que da ya para nosotros como investigadores hacer un análisis, ¿no? De esos casos, esas problemáticas comunes y esos casos de éxito, pues de alguna manera comparables. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María.